¿Qué tal, pensadores? ¿Cómo estáis? Una vez más, un día más, un episodio más de nuestro podcast. Así lo pensamos. Como siempre, dos amigos, dos compañeros, dos profesionales contando historias. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal, Guillermo? Pues aquí, pasando la tarde. Exactamente, sí, como si no tuviéramos casi nada más que hacer, ¿verdad? Sí, así es. Pero bueno, disfrutamos mucho de estar con vosotros, de que nos escuchéis, de que nos veáis, también en YouTube, recordadlo. Y sin más, hoy vamos a entrar en un tema que pensamos que es interesante y queremos mostrarlo desde la óptica de lo que a nosotros realmente nos interesa, que es la transformación y lo que nos gusta, ¿no? Nosotros vamos un poquitín más allá. Un día haremos un podcast dedicado, un audio dedicado exclusivamente al modelo de transformación que nosotros queremos implementar en las empresas, el que queremos ofrecer, simplemente para que tanto profesionales como responsables, que igualmente también son profesionales en su segmento, puedan percibir un poco la forma en que nosotros queremos transmitir lo que durante muchos años hemos aprendido, lo que estamos trabajando día a día y lo que percibimos desde el punto de vista no solo tecnológico, sino también humano y a nivel de procedimientos. Y hoy nos apetecía un poco, también como siempre, pues después de leer un artículo, de comentármelo David, de decir, oye, esto da para un audio, queremos hablar de cloud, que todo el mundo habla de la nube, la nube, la nube, la nube, y las cosas se quedan un poquito ahí, ¿no? El tema de la nube, sí, bueno, yo ya subo mis cosas a Dropbox y tal, bueno. No lo queremos tratar desde este punto de vista, sino desde un punto de vista un poquito más posicionado en el rendimiento real que pueda obtener una empresa y en la productividad, en la diferencia, en el beneficio que pueda haber un profesional por hacer un escalado de la empresa a un modelo diferente que, como veréis, como os intentaremos explicar, va más allá de colgar un documento en Dropbox. Y lo hemos querido, digo Dropbox por poner un ejemplo de una de las muchas nubes que hay, por llamarlo de alguna manera, en modo gratuito, ¿no? Y lo hemos dividido en dos partes y como siempre nos encargaremos cada uno de una de ellas. David, un poco la parte más técnica, aunque no hablaremos de gestión técnica de la nube, y para mí un poquito más la parte humana. Porque, David, el tema este de la nube parece que es algo que, aunque haga tiempo ya, y parece que no, parece mentira, que está funcionando, que es un tema que prácticamente todos conocemos, son estos típicos temas que a nivel personal parecen como muy normales, como muy de, oye, pásame las fotos o súbemelas, compárteme una carpeta de Drive, una cosita de estas. Sin embargo, aplicadas al mundo de la empresa, la cosa cambia y mucho, ¿no? Así es. Bueno, lo primero de todo hay que entender, antes de entender lo que es el concepto del cloud a nivel empresarial, hay que entender un poco el concepto de transformación digital. Hay que pensar bueno, que las empresas en su día, hace muchos años, ya se informatizaron. Eh, y ahora llega el momento de esa transformación digital, que es actualizar esa informatización a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Hoy en día ya empezamos a pensar en cosas, pues, qué es lo que nosotros tenemos que hacer como empresa y qué es lo que no forma parte de nuestro negocio. Entonces, en muchas áreas realmente lo tenemos interiorizado, es decir, nosotros tenemos que limpiar en nuestra empresa. Bueno, pues contratamos a una empresa de limpieza, ¿no? Necesitamos ayuda jurídica, pues contratamos a una asesoría fiscal y no lo hacemos nosotros, ¿no? Esto es lo que solemos hacer. Sin embargo, cuando hacemos referencia a nuestras aplicaciones, a nuestra página web, solemos tenerlo en ordenadores dentro de nuestra empresa. Y eso implica pues implica salarios, implica tenerlas que mantener uno mismo, cuando no es nuestro negocio. Nuestro negocio es, pues no sé, vender leche, vender zapatos. Nuestro negocio es, somos un despacho de abogados, nuestro negocio es
muchas cosas que no tengan nada que ver con la informática. Entonces, ¿por qué no subcontratar eso también, ¿no? Sí que es verdad que se empieza a subcontratar el servicio de informática, es decir, ¿quién te hace el programa, ¿no? Es verdad que ya no tienes a los programadores en tu empresa. Eso es un gran paso. Pero sigues teniendo las máquinas en tu empresa. El programa que te van a hacer al final te lo instala en una máquina que está en tu empresa. Entonces, bueno, hay que entender un poco lo que es el proceso de transformación digital y qué es lo que tú tienes que tener en tu empresa o qué no tienes que tener porque sea o no sea parte de tu negocio. La limpieza no es parte de tu negocio porque no es una empresa de limpieza. Eres un despacho de abogados, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues no vas a tener contratadas señoras de la limpieza que te van a limpiar. Lo lógico es que subcontrates a una empresa de limpieza. Pues con esto es lo mismo. Si tú no eres informático, ¿para qué vas a tener las máquinas, los servidores dentro de tu empresa? Lo suyo es que te lleves eso a alguien que te lo gestione y actualmente quien te lo hace eso es la nube, ¿no? ¿Quién en la nube? Bueno, pues hay muchos proveedores. Tienes proveedores caros, proveedores baratos, tienes Amazon Web Service, AWS, tienes Google Cloud, tienes Microsoft Azure, tienes el cloud de IBM y luego pues, bueno, pues tienes otra serie de distribuidores que también te dan ese servicio, ¿no? Yo acabo de nombrar un poco pues, los más conocidos. ¿De qué se trata exactamente tener tu negocio en la nube? Tener tu negocio en la nube significa simplemente eso, que no tienes un sitio físico donde tú tienes tus máquinas, sino que los tienes en la nube. ¿Y eso qué implica? Bueno, pues a los que todavía no han entrado en ese proceso de transformación digital, les implica, por ejemplo, desconfianza. ¿Qué pasa con la seguridad, no? ¿Qué pasa con mis datos que guardo, con mi protección de datos? ¿Qué pasa con mis datos sensibles en cuanto a secretos empresariales? ¿Qué pasa con todo eso? Por supuesto, cuando tú contratas servicios en la nube, todo eso está incluido en esos servicios. Entonces, hay que empezar no a perder esa desconfianza total, sino empezar a confiar en proveedores que sí te aseguran todo eso, ¿no? Entonces, de eso se trata. ¿Qué implica para la empresa? Y con esto ya voy terminando. Pues implica un ahorro considerable. No necesitas pagar informáticos en tu empresa para mantenerte todo eso. No necesitas invertir en máquinas eh, para poder tener tus aplicaciones ahí. No necesitas tener un espacio físico disponible para tener toda esa infraestructura ahí, porque está en la nube y ya hay alguien que se dedica a tener todo eso por ti. Entonces, significa que te vas a ahorrar mucho dinero. Por supuesto que eso tiene un coste, pero siempre ese coste va a ser inferior pues a tener que tener, o sea, a mantener ese espacio, a mantener esas máquinas que las tienes que ir actualizando y te van a costar un dinero, a mantener las nóminas de la gente que tiene que mantenerte esas máquinas. Siempre va a ser mucho más barato pagar ese servicio en la nube que tener que sustentarlo tú, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay una frase que poníamos en nuestro guión, ¿no? Que era zapatero a tus zapatos y venía un poco a hablar de lo que he dicho un poco al principio, ¿no? Si no es tu negocio, ¿por qué vas a tener un coste asociado a esa parte que no es tu negocio, ¿no? Entonces, una vez que entiendes esto, entiendes que debes hacer esa transformación digital. Te has cambiado tu forma de pensar al respecto, te has adecuado a la época actual en ese sentido y te has transformado digitalmente. Y empieza en ese momento, es cuando empieza tu transformación digital, ¿no? Y básicamente, a nivel de tecnología empresa, ¿no? A grandes rasgos es eso. No significa tener tus archivos en la nube, en un Dropbox, en un Drive, no, significa tener toda tu infraestructura, software de tus programas, de tu correo, de tu página web, de todo lo que es software, tenerlo en un servicio que te ofrece lo mismo que tendrías tú, pero manteniendo esas máquinas, esas nóminas y ese espacio en tu empresa. Ujú. Es que al final es un problema de, primero bueno, primero de todo de miedo, como siempre, es la palabra que sale en todos los audios. Luego es un problema de percepción. Yo, por ejemplo, y tú, David, lo sabes, aunque yo sea a Apple de hace muchos años, pues yo seguía un poquitín aferrado pues a mi Word, a mi PowerPoint, hasta que realmente luego cambias y dices, oye, tengo una suite como por ejemplo la de Google, ¿no? Que está
Y esa es la palabra clave, está deslocalizada. Es decir, yo no la tengo en mi máquina, la tengo en un repositorio que es mío, en el que yo puedo compartir esa información. Entonces, si uno tiene este concepto tan básico, lo que tú acabas de comentar ahora tiene que ser relativamente fácil de entender, ¿no? El hecho de decir, oye, yo no necesito ya tener mi suite ofimática comprada, instalada en mi ordenador, aunque sea, en ese caso no es el típico servidor, ¿no? Simplemente puedo estar trabajando en otro lugar, acceder desde cualquier sitio. Y luego también es curioso porque, claro, la mayoría de veces, lo digo porque yo también lo he vivido, cuando le dices a las personas, por ejemplo, oye, esto está en la carpeta del servidor, mucha gente te dice, ¿dónde? Es decir, que cuando tú tienes los servidores en tu empresa, la gente tampoco no sabe lo que son. Con lo cual, no tiene ningún sentido tenerlos físicamente allí, porque todos estaremos trabajando prácticamente igual sin tener esas máquinas ahí. Entonces, este yo creo que es un tema de cultura de empresa. Forma parte de, no es, más que de cultura de empresa, quizás es un poco la parte de la cultura digital, de la cultura en la que tenemos que entrar las empresas para abrir un poquitín la mente a lo que viene nuevo. Yo recuerdo siempre, y creo que todos nos acordaremos, cuando el tema de las tarjetas de crédito, eh, hay gente incluso a día de hoy que le sigue dando reparo, ¿no? El hecho de que oye, la tarjeta de crédito y tal, pero claro, sí, y si cuando yo la paso y los datos vuelan, me los roban y no sé qué, si es que al final la tecnología te puede ofrecer mayor seguridad con diferencia de la que tú pudieras tener antes. Es decir, había gente que antes dejaba la tarjeta en el plato, ahora ya no se estila, evidentemente, pero cuando los datáfonos no eran wifi, el camarero se llevaba tu tarjeta detrás de la barra. A la gente le han pasado la tarjeta 3 veces y hasta que no ha visto. Quiero decir que a veces la seguridad se malinterpreta y eso siempre es por falta de información y por falta de conocimiento. Entonces en la empresa hay algo que no nos podemos permitir, que es que haya precisamente falta de conocimiento, falta de información. Hoy en día la tenemos en todos lugares y hay que coger esa parte de la cultura de empresa si la tenemos y potenciarla. Y si no la tenemos, hay que adquirir conciencia que necesitamos empezar a diseñar cultura de empresa. Porque todas estas cosas al final se convierten en un aprendizaje para las personas que estamos allí. Y no estamos hablando de sacar gente fuera. Y lo que comentaba David de la gente que te mantiene las máquinas, que tú la tienes que pagar, es que es real y es lo mismo. Es decir, si tú en lugar de tener máquinas tienes el servicio fuera, estás pagando a una empresa que probablemente te va a salir al final en conjunto más económico que tener una persona con la que puedas estar tú esclavizado en un doble sentido. Es decir, él se esclaviza contigo y tú con él. Entonces, es muy importante y eso le da un beneficio a la empresa. Y es que adquieres un nuevo rumbo empresarial. Es decir, empiezas a cambiar un poco tu rumbo, coges la brújula y empiezas a mirar un poquito más, pillas un grado de distancia y ahí puedes empezar a diferenciarte de las otras empresas. Puedes empezar a coger un tipo de agilidad diferente a la que tenías. Y claro, esa falta de conocimiento y de comprensión sobre el cambio es lo que está haciendo pues, que las empresas no perciban ese valor. Por eso es lo que hemos dicho siempre, se necesita una entrada de conciencia en las empresas, que eso nos permita desarrollar entre los profesionales procedimientos de mejora. Pero claro, una vez más, los procedimientos de mejora tienen que ir precedidos de un incremento de capacidad en el conocimiento de esas personas. Y simplemente es decirles, porque para ti realmente es transparente. ¿Qué puede suponer un cambio de este estilo? Pues quizás aprender a manejar una aplicación nueva, tenerte que meter en una web con usuario y contraseña y empezar a trabajar de una manera distinta. Eso al final forma parte del día a día de la empresa. Es decir, nosotros en formación, que llevamos muchos años, nos encontramos en multitud de ocasiones un enorme rechazo al aprender cosas nuevas dentro de la empresa. Y esto es algo que al menos en nuestro país no nos podemos permitir. Es decir, el profesional no puede permitirse cerrarse a la adquisición de nuevo conocimiento y a la adquisición de nuevas herramientas, porque eso va en detrimento de la empresa. Recordemos que hoy en día una empresa que se queda en el sitio realmente está yendo hacia atrás por la velocidad que están adquiriendo las otras. Y eso al final, ¿por qué pasa? Pues por confiar
En un asesoramiento externo, pero en un asesoramiento de calidad. Y nos gusta convertir la palabra asesoramiento en acompañamiento. Es decir, en un proceso que dure el tiempo que dure, pero que le permita a la empresa tener al profesional externo al lado hasta que esa empresa pueda ser autosuficiente y quede una relación no de dependencia, sino de confianza. De que luego el gerente de la empresa pueda decir, oye, ¿en qué momento puedo enviarte un correo si vemos que tenemos alguna carencia? Y tú le puedes contestar en el que necesites. Y a partir de ahí, fidelizar a esa empresa, ni siquiera prácticamente con contratos de mantenimiento, y me refiero a los profesionales que podamos aportar este valor de conocimiento, no a la gente que te pueda implementar el tema de un cloud, para que el empresario y los profesionales se queden muy tranquilos y no sea la típica frase aquella de es que contraté una vez a una empresa y luego me desapareció. Al final, vuelvo a lo del principio, creo que hay que percibir el valor diferencial como empresa que puede ofrecer un cambio en la cultura de empresa, un cambio en la transformación que tú quieres hacer, que esa transformación te va a llevar el cambio. Y eso evidentemente repercute en todos los colaboradores, tanto los colaboradores internos como en los externos. Al final, es verdad que son dos temas que se conjugan, que es el tema técnico y el tema humano, pero si os fijáis, pues prácticamente, David, no has comentado prácticamente nada que tenga que ver realmente con técnica. No, claro, a ver, estamos hablando de parte de la transformación digital, ¿no? Entonces, no podemos meternos en el meollo de la cuestión de cómo se va a hacer esa transformación o cómo vamos a migrar nuestro negocio, nuestras aplicaciones de empresa al cloud, ¿no? Para eso ya hay mucha información en muchos Correcto. sitios, tienes muchos vídeos, tienes información por todas partes y tienes a la empresa de informática que seguramente está dando servicio que también te lo voy a explicar, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que entrar en el significado de la transformación total. Es decir, la transformación digital solo es una pequeña parte de la transformación que se tiene que dar como empresa para pasar de un estado de empresa tradicional, que es el que empieza a dejar de funcionar ya, porque, bueno, pues porque es un estado ya obsoleto y porque tendemos a la evolución, ¿no? Entonces, como parte de esa evolución, tiene que cualquier evolución es una transformación en el fondo. Y una transformación general que va acompañada de muchas transformaciones pequeñas. Ujú. Una de ellas es la transformación digital. ¿Y por dónde pasa la transformación digital? Bueno, pues también pasa por partes pequeñas. Una de ellas es moverme al cloud, ¿no? Migrar, perdón, mi aplicación y mi infraestructura tecnológica, que no es mi negocio, que no es un fin de mi negocio, sino un medio, es una herramienta de mi negocio, pues a lo que es la nube, que ya te solventa, pues te genera una serie te solventa un tema de costes y, y todo lo que hemos hablado antes, ¿no? Ujú. Pero forma parte de una transformación general. Y esa transformación general, Efectivamente. pues también tiene sus características, pues no puede ser como la empresa que te ayude a transformarte de esa forma generalizada en todos tus procesos. No puede ser tampoco una empresa tradicional, tiene que ser una empresa con mecánicas actuales, ¿no? Modernas. Efectivamente. Y una de esas mecánicas es precisamente que no va a abandonarte. Es alguien que te va a estar acompañando. Por Ujú. supuesto, porque eres la empresa cliente, pero porque quiere que esa empresa cliente siga confiando en ti a largo plazo. Ujú. Es por eso, pero hay que entender que la transformación digital es una parte de toda la transformación que deben sufrir muchas empresas a día de hoy, que por quedarse desactualizadas, y hay muchos ejemplos, ¿eh? Tienes el Sí, ejemplo sí. de Kodak, hay muchos ejemplos. Entonces, Exactamente. para que no te pase eso, pues tú tienes que evolucionar. Y eso lo haces a través de esa transformación empresarial general que haces, ¿no? Estas empresas que dices como Kodak, como Nokia, confiaron 100% en que lo que estaban haciendo hasta el momento seguiría funcionando porque siempre les había funcionado, y este es uno de los errores de base que hacen que muchos negocios fracasen. Y al Claro, final, pero
Es esa resistencia al cambio de la que hemos Claro, hablado muchas veces, esa claro, resistencia a evolucionar, esa resistencia exactamente. a tener que pasar por esa transformación, ¿no? En este caso digital, pero por esa Claro. transformación, resistencia al cambio. Ese es el sentido al que quería darle y el punto al que quería llegar, que realmente, y para mí hay un símil que es muy fácil, realmente el empresario, el profesional, en lo que no tiene que pensar, y es a lo que siempre vamos pensando al principio, es en el tema económico, en el tema de, a ver, ahora esto aquí me quitan una máquina, me van a poner tres. Siempre me han dicho que la tecnología me quita trabajo y no, me da el doble. Yo no he visto ningún caso en mi vida en que la tecnología dé más trabajo que no sea o porque la tecnología no es la que toca en este momento o porque no han formado a las personas como toca para esa tecnología. Si bien es verdad que al principio siempre hay un poquito de esfuerzo porque vale la pena, que es como cuando se empezaron a salir las bases de datos y esos cajones de fichitas, tuvimos que invertir tiempo en pasar todas las fichas a base de datos, pero a partir de ese momento el tiempo que ahorramos en búsquedas no tenía ningún tipo de comparación. Y esto al final como empresa es como si tú haces una carrera de 50 kilómetros y tú vas descalzo. Es decir, a ti te falta apertura de mente. Es decir, tú tienes que llevar unas deportivas igual que los demás. Si vas descalzo porque no has querido entrar y porque tú crees que ir descalzo es la mejor manera de correr, por experiencia vas a hacer un cambio por obligación. Y es que no vas a poder correr, no vas a poder llegar, no vas a poder competir con los demás, ni siquiera caminar a su lado, aunque en lugar de correr caminases porque tampoco aguantarías. Entonces la idea es abrir la mente. Sí, de hecho voy a meter aquí una pequeña cuña a lo que estás diciendo, porque, claro, ¿cuál es el problema? El problema está en que llega la empresa y dice, vale, lo he entendido, voy a hacer la transformación digital, he entendido que debo hacerla, pues venga, voy a hacer la transformación digital. Levantas el teléfono y a quien llamas es a la empresa de informática, ¿no? Ahí es donde está el error. Necesitas a alguien que esté en medio y que te diga cómo tienes que hacer eso, porque Correcto. tampoco es tu trabajo ese. Entonces, necesitas a alguien que haga, bueno, pues lo que hacemos nosotros, ¿no, Guillermo? Que es acompañar en esas transformaciones, incluida la transformación digital. Entonces necesitas que alguien te diga, sí, sí, cuando tú llegues y digas, vale, quiero hacer la transformación digital, pero ¿cómo la hago? No es esa empresa de informática la que te va a decir cómo tienes que hacer la transformación digital. Son pues gente como nosotros las que te van a decir cómo tienes que hacer esa transformación, ¿no? ¿Cómo Mm. vas a transformar tus procesos internos para adaptarlos a esa nueva circunstancia? ¿Cómo vas a adaptar la relación que tienes con tu personal? ¿Cómo vas a adaptar la forma de trabajar en equipo para que todo eso sea posible? Y entonces te vas a dar cuenta de que hay varios porqués que se te van a responder. Uno de Ujú. los porqués es el de la transformación digital, que es el que te va a ayudar pues, a cambiar todos esos procesos. Entonces, necesitas a alguien en medio que te diga cómo tienes que hacerlo, qué partes de tu empresa tienes que mover, de qué manera lo tienes que hacer. ¿Es todo de golpe, apago hoy y enciendo mañana lo nuevo? ¿O lo puedo hacer por partes? ¿Qué, qué evolución voy a tener? Porque ya de paso que lo hago, voy a evolucionar ciertos procesos. Es decir, no voy a coger lo que tengo ahora en mis máquinas y lo voy a poner en la nube, ¿no? Eso también se tiene que transformar de alguna manera, ¿no? Entonces, Ujú. necesitas a alguien en medio de ese camino que no es la empresa de informática que te lo va a hacer, sino alguien que te va a explicar cuáles son los pasos que tienes que dar, cómo tienes que hacerlo para que no sea traumático y no genere un impacto negativo en ese proceso, sino al contrario, que el impacto que te genere sea totalmente positivo en tu relación con los empleados, en tu relación con los clientes, etcétera. Correcto. Y con esto que comentas, yo voy a hacer un pequeño añadido más y vamos a ir acabando. Eh, Acabas de poner el ejemplo de lo que se llama la brecha digital. Es decir, la tecnología nunca ha sido un fin, siempre ha sido un medio. Sin embargo, definir un propósito al que tu empresa quiere llegar, o no hablemos de propósito, hablemos de un objetivo. Es decir, que tu empresa de aquí a un año quiera estar migrada a cloud, quiera estar funcionando de esa manera, eso sí es establecer un fin per se. Entonces, fijaos, como dices tú muy bien, que las empresas por norma lo hacen al revés. Es decir, están
dando la responsabilidad del cambio, no hablemos de transformación del cambio, a quien no te puede llevar al objetivo final, sino a quien tiene una herramienta que te puede ayudar a llegar a ese objetivo final. Pero tú lo primero que tienes que hacer es saber a dónde tienes que llegar, de qué manera tienes que llegar, y eso va a tender un puente. Y a través de la tecnología vamos a conseguir separar esa brecha una vez hayamos entendido que tenemos que llegar de un punto a otro. Y eso es así de simple, no hay que darle más vueltas. Entonces, pensamos que este es uno de los puntos interesantes hoy en día. Incluso fijaos que hemos hablado de tema de costes, que os puede resultar más económico, y eso lo veréis claramente, hacerlo de una manera que de otra. Todo lleva su tiempo, todo lleva su esfuerzo. Sin embargo, si queréis ser una empresa, porque pensad que el flujo, pensad siempre en la carrera sin deportivas, en la carrera descalzo, aunque vayas con calcetines. Si tú quieres correr con las mejores deportivas, vas a tener que adaptarte a este tipo de transformación. No sé si quieres aportar algo más, David. No, yo creo que aportar algo más sería ya meternos muy en el detalle. Creo que no Sí, es muy en el el detalle, objetivo estoy de acuerdo. del audio, ¿no? Estoy de acuerdo. Pues nada, pensadores, esperamos que os haya gustado este trocito con nosotros. Iremos cogiendo cada vez temas un poquito más con el foco puesto en lo que pensamos que necesitan las empresas para hacer una transformación, como decía David, a todos los niveles, pues ya no es suficiente hacer pequeños trocitos de cambio, hay que romper esa resistencia. Y como siempre, nada, tanto si es audio como si es vídeo, os dejamos nuestra información en el cajetín de texto, nos encontráis en redes. Y como siempre, David, un placer compartir este tiempo contigo. El placer es mío. Hasta luego, pensadores, hasta la próxima. Adiós.